Solamente quería hacer una aclaración, yo ya no soy, perdón, yo ya no soy vicepresidente del GAT parroquial de Nanegalito, fui en su momento, ahora más bien estoy trabajando con las comunidades. Acá en el territorio del Chocuandino somos 64 comunidades, 6 cabeceras parroquiales, que a través de varios años hemos denominado a este territorio maravilloso como Chocuandino, ¿sí? Chocuandino viene o nosotros le dimos ese nombre por dos puntos calientes de biodiversidad, el Chocó Magdalena y los Andes tropicales. Antes nos llamábamos solo noroccidente de Pichincha y tratando de buscar identidad, así como yo soy del Carchi, yo soy lojano, saben decir, yo soy morlaco. A propósito de María Paula, yo soy morlaco. Esa identidad, esa fuerza que le pones al lugar de donde vienes es súper importante, ¿no? Y nosotros éramos del noroccidente. Del noroccidente, pues no eres de un lugar, no perteneces a un lugar con tanta fuerza. Y es por eso que nosotros nos pusimos y buscamos esa identidad y le pusimos Chocuandino. Efectivamente, este lugar maravilloso, bendecido, así como Galápagos, así como el Yasuní, reúne unas condiciones únicas, ¿no? Que no hay en todo lugar en el planeta. El planeta, a través de la evolución, ha hecho que ciertos puntos, que los llaman puntos calientes de biodiversidad, combine de una manera majestuosa, digamos, la biodiversidad, pero también los yacimientos de agua, ¿no es cierto? Los ojos de agua, los ríos, la combinación de valles profundos, calientes, con montañas, hace que exista una biodiversidad no solamente en términos de fauna y de flora, sino también en términos culturales, alimenticios, ¿no es cierto? En Nono, en Calacalí, tú te puedes comer un choclo, te puedes comer unos mellocos, unas papas, unas habas. Y aquí en donde estoy yo en este momento, que me encantaría mostrarles del río, te puedes comer unas yucas, unos plátanos, unas piñas, unas papayas. Aquí, en esta zona de Zahuangal, el Mashpil, Pachijal, tenemos comunidades afro, les gusta la salsa, les gusta la marimba, les gusta tocar el tambor. Y en la parte alta de Calacalí y Nono están más comunidades de origen de quichua, ¿no es cierto? Incluso de la gente de Quito, que eran quitucaras, que les gusta más el frío, el San Juanito, el Pasillo, el Inti Raymi. Entonces, con esto quiero decir que hay una gama increíble de biodiversidad cultural, alimenticia, de flora, de fauna. En la parte alta tenemos los osos de anteojos, esos osos de anteojos que se pasan hasta el teleférico y que por poquito no se bajan a la Plaza Grande a andar por ahí por la Occidental. Y aquí en estos ríos tenemos las nutrias, ¿no es cierto? Las lontras longicaudis, que a propósito son nuestro binomio en estas elecciones. El oso de anteojos está por presidente y la nutria longicaudis está por vicepresidenta. Nosotros hemos decidido, y les digo sinceramente, porque nos da mucho pesar cómo se ha manejado el poder del ser humano, ¿no es cierto? Esa persecución de poder, de esa ambición de dinero, de poder, no nos ha hecho ver las otras cosas maravillosas que tenemos que defender y que tenemos que cuidar, ¿no? Y fuera de chiste, es la primera vez en mi vida que voy a votar por algo que realmente creo, ¿no? Que creo profundamente, que es el oso de anteojos. El oso de anteojos es un animal que está en la punta de la cadena trófica, ¿no es cierto? Después de él hacia abajo, ¿no es cierto? Si él sobrevive, nosotros sobrevivimos, porque si él sobrevive quiere decir que el agua está saludable, que el alimento está saludable, que los bosques están sanos y que nuestras comunidades, nuestros vecinos, nuestros niños, nuestras mujeres, los vecinos, las vecinas pueden seguir viviendo, ¿no es cierto? Entonces, realmente no es, digamos, hablar solo de maripositas y de ositos. Realmente si logramos conservar estas especies, logramos conservar la vida. Y esto está atado, por ejemplo, al tema del agua. Aquí, en este territorio, nacen ríos muy importantes, como en el que estoy ahorita, que es el Manduriaco, que estaría contaminado si se da, por ejemplo, el proyecto minero en Intac. Es un poco más, estoy casi en la frontera con Imbabura, pero está el Pachijal, está el Mashpi, está el Alambi, está el Chirape, está el Blanco, ¿no? Son grandes ríos
que proveen una gran cantidad de agua a las partes bajas, ¿no es cierto? Como Santo Domingo de los Colorados, Pedro Vicente, Puerto Quito, todas esas zonas de la costa en donde se produce la comida también. Y en la parte alta, en Nono, tenemos los ríos que salen de la cabecera del río Mindo y del río, bueno, de la cuenca del río Mindo en la parte alta. Esos son las aguas que van al sistema de agua potable de los barrios noroccidentales, que dan agua a la Pizulí, a la Roldós, al Condado, a todos esos barrios que están en el noroccidente, ¿no es cierto?, que están digamos, alineados a la avenida occidental, ¿sí? El cálculo que está inclusive en la ordenanza del área de conservación y sostenible Camino de los Yumbos, porque esa es una reserva, ¿sí? Dice que da agua a 150,000 personas, ¿sí? De eso estamos hablando. Estamos hablando de datos súper reales. 150,000 personas dependen de que el ciclo hídrico, ¿no? En donde están involucrados los ríos, las nubes, los bosques, sí, todos los ecosistemas que permiten que se dé el ciclo hídrico, sí, están en riesgo por el tema minero. Esos bosques son los que están alimentando los acuíferos, los mantos acuíferos, que después van al sistema de agua potable noroccidental. Y eso es lo que se pone en riesgo. Hablando sobre seguridad hídrica de la ciudadanía en Quito, en la ciudad capital, digamos. Y después toda esta gran cantidad de agua que asegura en las partes bajas el alimento y la vida de las otras ciudades hacia la costa. El otro punto importante que hay que tomar en cuenta es que de aquí, de este territorio, sale el 5% del alimento hacia Quito, ¿sí? Sale el queso, sale el yogur, sale la leche, sale la yuca, sale el plátano, sale la naranja, sale el café, infinidad de alimentos, ¿sí? Que de darse el caso, si nosotros permitimos que se dé la minería, pues nosotros sabemos que la minería tiene impactos a perpetuidad, que cuando se extrae el subsuelo, cuando se expone el subsuelo al oxígeno, empiezan procesos de oxidación en donde se liberan metales pesados y esos metales pesados entran a las cadenas tróficas, empiezan a contaminar nuestros alimentos y obviamente eso va en detrimento de la salud. Estamos hablando de la salud de las personas, de la salud de la ciudad y de la población más grande, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso y muy responsables, que en la consulta popular del Chocolino nos estamos jugando el futuro de todas y todos. Si Quito quiere ver un futuro, si Quito quiere tener un horizonte, esperanza en la ciudad, tenemos que conservar estos espacios, porque hay que entender que la ciudad no produce absolutamente nada. La ciudad en sí, la ciudad de Quito no produce oxígeno, no produce alimento, no produce agua, necesita espacios de esparcimiento y todos estos lugares maravillosos que están alrededor de la ciudad son los que sostienen la vida en la ciudad. Inclusive mantienen el equilibrio climático de la ciudad de Quito. Entonces, por eso es tan importante que gane el sí, que votemos con esperanza, con alegría, con amor, para que estos espacios se conserven para el futuro, pensando en el prójimo, pensando en nosotros, pensando en que debemos tener un futuro. Sí, no sé si por ahí va mi introducción. Sí, Inti, muchas gracias. Realmente es bastante, no sé, aleccionador lo que nos cuentas, ¿no? Cómo los sistemas ecológicos no funcionan de forma aislada ni separada del resto de ecosistemas. Lo que dice Inti también es muy importante, ¿no? Porque debemos saber que el 8,8% de nuestro país está concesionado a la minería metálica, ¿no? Y básicamente las concesiones se concentran en el centro de los Andes, que son por lo general nacimiento de cuencas hidrográficas, pero también es importante decir que los impactos no se acotan a las áreas de concesión, sino se van ampliando, no se puede contener este drenaje ácido que nos cuenta Inti, ¿no? Tampoco se pueden contener los impactos que rebasa la capacidad de gestión de las mineras. Entonces,
También, no sé, Inti, si nos cuentas un poco del tema este de turismo ecológico, que es bastante conocido, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, cuáles son los tipos de réditos que la gente recibe, porque a veces nos plantean como, ¿cuál es la alternativa a la minería? Pero nosotros como activistas decimos, la alternativa simplemente es la no minería, porque los territorios ya generan emprendimientos productivos, ya hay espacios donde hay proyectos productivos que son sostenibles, donde la gente no es pobre, de hecho está generando un excedente para producir y comercializar en el resto de ciudades. Sí, quizá nos cuentas un poquito sobre el tema del turismo también, por favor. Sí, gracias María Paola. Voy a apagar mi cámara porque te estoy perdiendo. Sí, efectivamente, no solamente el turismo, sí, el turismo es una de las actividades productivas más fuertes, digamos, de nuestro territorio. Recordémonos que estamos eh, a menos de 20 minutos, 30 minutos de la mitad del mundo, uno de los lugares más visitados del país, junto con las Islas Galápagos, ¿no es cierto? La mitad del mundo atrae muchísimos turistas. Yo en este momento estoy aproximadamente a 1 hora y media del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, ¿no es cierto? Y el turismo pues se ha desarrollado de manera histórica en este territorio con mucha fuerza. Entonces tenemos grandes emprendimientos turísticos ya reconocidos históricamente, como la Reserva Maquipucuna, la Reserva Bellavista, la Reserva Santa Lucía, el Mashpilosh, ¿no es cierto? Estos grandes emprendimientos. Y después tenemos un montón de pequeños emprendimientos familiares, ¿no es cierto? Mi compadre, el Sergio Basantes, hace aviturismo, mi el señor Paz, hacen aviturismo, y después tenemos turismo de aventura. En este momento me encuentro en un lugar que se llama Cielo Verde Lodge, ¿sí? Que está aquí justo en la frontera entre Pichincha e Imbabura. Aquí, por ejemplo, pasar el día cuesta $8 por adulto, $4 por niño, tienen una piscina hermosísima, tienen al lado el río, ¿sí? Puedes ir a hacer caminatas, puedes ir a ver aves, y el aviturismo, refiriéndome a ese rubro específico, es un rubro súper especial, ¿sí? El aviturista es una persona que primero está buscando pues la paz, la tranquilidad, ¿no es cierto? Pero además está buscando especies únicas en el mundo, ¿sí? O sea, viene acá porque quiere ver la ampita gigante, viene acá porque está buscando el colibrí zamarrito pechinegro que solo vive en Quito, en estos bosques de Quito, viene acá porque está buscando el gallito de la peña o el quetzal. Son especies únicas, no existen en ninguna otra parte del planeta. Y eso es lo que yo me refiero cuando hablo de biodiversidad beta, ¿sí? La biodiversidad beta aquí es mucho más alta que en la de la Amazonía, ¿no? Cuando comparas, la biodiversidad alfa del Yasuní es altísima, tienen una enorme biodiversidad, pero el mismo jaguar que tú encuentras en el Ecuador lo vas a encontrar en Colombia, lo vas a encontrar en Bolivia, lo vas a encontrar en Perú, lo vas a encontrar en Brasil, ¿no es cierto? Porque comparten un gran ecosistema. Aquí no, aquí la rana de Mashpi solo vive en 2 hectáreas del río Mashpi. La rana de las gralarias solo vive en un rito que se llama las gralarias. Esa es la diversidad beta, es súper alta. Eso quiere decir que si nosotros destruimos 1 hectárea, media hectárea, un cuarto de hectárea, nos llevamos por al frente especies que no hay en ninguna otra parte del planeta. Entonces estas personas vienen a ver esa riqueza y eso genera muchísimos recursos porque vienen en el aeropuerto, cogen un taxi, le pagan al señor del taxi, pagan en Anegalito, se toman un café con bolón, después contratan un guía, después se van a dormir en un lodge, y eso hace que la riqueza se riegue en la población, a diferencia de lo que pasa con el extractivismo, con los extractivismos, que el dinero va al bolsillo de la empresa dueña de la concesión, de la maquinaria y del gobierno lastimosamente corrupto que hayamos elegido de turno. Eso ha sucedido históricamente, si no, ahí tenemos los ejemplos del petróleo, ¿no es cierto? Eso es una de las actividades más interesantes de este territorio, pero que también podría ser más afectada con el tema de la minería, ¿no? Porque dicen, ¿no? Por ahí, que puede ser compatible. Imposible, imposible ver un gallo de la peña si te están pasando una volqueta por al lado. Imposible ver una ampita o un colibrí si tienen que abrir una vía para meter las volquetas, detonar dinamita, abrir campamentos. Es
imposible, o sea, una persona con 5 dedos de frente, con razón, va a ver que es completamente incompatible. Estamos hablando de ecosistemas frágiles. Esas especies desaparecen únicamente con el olor, ya se van. Peor con una volqueta, un camión, un tractor al lado, ¿no? Entonces, ese es uno de los rubros que estarían en peligro. Y no solamente en el aviturismo, en todos los otros aspectos, ¿no es cierto? El turismo de ir a conocer una cascada, de ir a bañarse en un río, de ir a venir a comer rico, porque la minería tiene esa implicación, tiene unos impactos a gran escala, pero además en perpetuidad. Además, acá, en este territorio se produce, por ejemplo, la panela orgánica, que es otro rubro que quiero comentarles. Es un rubro súper importante que se ha mantenido durante años. ¿Sí? Ya hay cañaverales que tienen 80 años. Acá se hace un tipo de cultivo de caña que se llama el cultivo de caña sin zafra. Eso quiere decir que aquí nunca se pela el terreno, sino que se va seleccionando cada una de las cañas. Nunca se quema, sino que se selecciona caña por caña. Tenemos en promedio de 3 a 4 hectáreas por productor de caña. ¿Sí? Eso es lo que en promedio tiene un productor. Esa caña, que es orgánica, que tiene certificados de la Unión Europea, de Estados Unidos, se va a Europa, se va al norte de Italia, se va a la República Checa, se va a Francia y genera una renta a cada familia entre 500 y $600 por hectárea, ¿sí? Por familia, ¿sí? En promedio, una familia está cogiendo 1.200, $1.800. Eso les da dignidad. Es un trabajo durísimo, como es el trabajo del campo. Las mujeres es lo que más los llevan encima normalmente, ¿no es cierto? Ellas se sacrifican, se levantan a las 5 de la mañana, además de que tienen que cuidar a la familia y todo. Ustedes saben cómo es, ¿no? El trabajo del campo y para las mujeres siempre es mucho más fuerte. Pero ese trabajo les da dignidad, ellas son las personas que han dicho no queremos minería, porque si entra la minería vamos a quedarnos sin trabajo, nos van a quitar las certificaciones. Imagínense, hagan cuentas, la Copropap, solo una asociación de paneleros, que es la Asociación de Paneleros Orgánicos del Paraíso, ellos tienen 700 personas asociadas, tenemos 4 asociaciones, pónganle en promedio bajito 500 personas por asociación. 5 por 4 son 2.000 personas. Muéstreme una minera que pueda absorber la mano de obra de 2.000 personas que además están trabajando en su tierra, que además están cuidando el agua, pero que además están produciendo alimento para nosotros también, porque la caña no se siembra solita, siempre se siembra con una papaya, se tiene una gallinita, se tiene un chanchito. Eso asegura la soberanía alimentaria de las familias, no solo del campo, sino también de la ciudad. Entonces los impactos, si se llega a dar minería en este territorio, serían gravísimos. Nos dejarían sin trabajo a miles de personas, a las personas que están trabajando en la agricultura, a las personas que están trabajando en el turismo, ¿sí? Haciendo los servicios. Eso sería terrible. Somos 18.000 almas, 18.000 almas yendo a migrar a la ciudad de Quito, que ya está densamente poblada, que ya tiene unos niveles de hacinamiento terribles, pero además de pobreza extrema, porque en Quito sí ves pobreza, sí ves una falta de espíritu, de alma en esos semáforos, esas familias con niños chiquitos pidiendo limosna. Eso no pasa en este territorio porque siempre va a haber alimento. Es inhumano lo que pasa en la ciudad de Quito. No podemos permitir que esto nos siga presionando y tengamos que ir a migrar a esas ciudades que son inhumanas, son dolorosamente inhumanas. A mí cada vez que me voy a la ciudad de Quito se me rompe el alma ver esos niños, esa gente vulnerable, ¿no es cierto?, miserable en los semáforos. Y eso es porque los estados, como el gobierno venezolano, por ejemplo, abandonó el campo, se olvidó el campo, se olvidó la vida, se olvidó de que se tiene que cultivar alimentos, se tiene que buscar alternativas y se tiene que además garantizar derechos, porque yo les llamo derechos humanos al campesino. Y esos derechos son educación, son salud, derecho a la cultura en el campo, para que esa gente no tenga que salir a buscarse la vida en la ciudad. Nos hicieron creer que un campesino no es una persona y que tienes que irte a Quito o a buscarte la vida en Guayaquil o en Cuenca, ser cualquier cosa, abogado, lo que sea, es más digno que ser campesino. Pero ¿qué más digno que un campesino? ¿Qué más digno que un campesino que nos está alimentando día a día con su esfuerzo? Eso tenemos que tomar en cuenta y no tenemos que permitir que los desplacen. ¿Qué más digno de una persona que puede ganarse la vida con sus manos, con su trabajo?
Y eso es lo que está en juego con esta consulta. Y también, pues, la soberanía y la seguridad hídrica y alimentaria de todos los ciudadanos de la ciudad de Quito. Gracias, Inti. Realmente, no sé, oírte, no sé, es conmovedor, ¿no? Porque con esa vehemencia con la que hablas, es tan intensa tu convicción que realmente espero que esté provocándonos eso, ¿no? Esa reflexión y ese pensar bien sobre lo que realmente son nuestros hermanos, hermanas campesinas, que no solo, como bien dices, nos dan el alimento, sino también son esos guardianes del agua, de los territorios, que viven sin consumir exageradamente como lo hacemos en las ciudades, que donde gracias al campo no hay no vemos estas villas miserias que se pueden ver tristemente en las ciudades. Entonces, creo que tu presentación ha sido lo suficientemente sólida para convencernos, ¿no? No solo de la fuerza, del valor enorme que tiene este territorio con su gente, y también de estos impactos que mencionas a perpetuidad, ¿no? En donde necesariamente van a estar afectados no solo los pobladores del distrito metropolitano, sino también aguas abajo, ¿no? De las dos cordilleras, porque desconocemos cómo son los cursos de agua ya dentro de las montañas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Eulalia nos ha pedido la palabra, pero no sé si mejor ya Ivonne se ha unido, dejamos que ella intervenga. Em, ¿Qué dices, Eulalia? ¿Esperas un ratito? Sí, no Ya, sé perfecto. si está Ivonne, yo creo que es mejor esperar. Si Ivonne no está, se podría dar paso a algunas preguntas. Sí, perfecto. Justamente Ivonne ya se ha unido. Te damos la bienvenida, Ivonne. Hola, muchísimas Solo, gracias. sí, ¿qué tal? Solo te hago una breve presentación para que sepan quién eres. Ivonne Ramos es socióloga, miembro de Acción Ecológica desde 1992. Es coordinadora de la campaña por un Ecuador libre de minería. Es parte de la articulación de mujeres defensoras de la naturaleza Samaranta Warmicuna, que significa hijas del maíz. Es punto focal en Ecuador de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos y es parte de la coordinación del colectivo Quito Sin Minería. Sin más preámbulos, Ivonne, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Adelante. Bien, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. La verdad es que yo creo que los propósitos en la vida que tenemos los ecologistas, la gente que defiende la naturaleza y la gente que está vinculada con la iglesia, con la religión, coincidimos en muchos aspectos y uno de ellos me parece que es fundamental, es que consideramos que la vida es sagrada y que, digamos, en esa medida nosotros tenemos que a esta creación de Dios o a esta creación de la naturaleza, tenemos que proteger, esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito. Y bueno, en relación con el tema que estamos tratando de la campaña que estamos en este momento llevando adelante, decirles que estamos a pocos días, la verdad es que el 20 de agosto son las elecciones y tenemos la consulta, dos consultas populares, la del Chocó Andino y la consulta del Yasuní. En los dos casos tenemos que votar sí. Y creo que en este momento quisiera yo más bien aprovechar la oportunidad para hacer, digamos, propaganda o más bien hacer educación al público que está escuchando, que está participando de cómo debemos tratar este tema. Me parece súper importante aclararles que en el caso de la consulta del Chocó, del Quito sin minería, estamos teniendo, digamos, es importante mirar, nosotros tenemos 4 preguntas que se hacen en una sola papeleta. Es una sola papeleta para el caso del Chocó andino. Y en este caso son 4 preguntas referidas a la prohibición. Lo que se está planteando es la prohibición de las actividades mineras metálicas en Pacto, en Nanegal, Nanegalito, Gualea, Calacalí, que son parroquias rurales de Quito y que se denominan el Chocó Andino. Entonces es súper importante saber que estamos hablando del Chocó Andino cuando estamos refiriéndonos a esas parroquias y que esas parroquias son de Quito. Entonces,
Son 4 preguntas referidas a la escala de la minería. Entonces tenemos la primera pregunta sobre la minería de pequeña escala, de escala artesanal, la segunda, de mediana escala y de gran escala. Son 4 preguntas separadas y en ese caso tenemos que poner 4 rayas, una raya en cada una de las preguntas. En el sí porque es la prohibición de las actividades mineras. En el caso del chocuandino, ¿no? Y no podemos votar una sola raya, todos los sís, porque estaríamos anulando nuestro voto. Y esta es una cosa súper importante de que la gente sepa que en este momento nosotros necesitamos que la gente difunda más ampliamente posible esta papeleta y esta necesidad del voto por el sí en 4 rayas separadas. Eso es justamente en este momento estoy con unos compañeros de sonido que estamos haciendo una producción para radio, para difusión amplia sobre esta noticia, sobre este particular, que es súper importante. La otra cosa que es súper importante y que seguro el INTI ya nos refirió, tiene que ver con el tema del agua. Nosotros corrimos hace unas semanas una encuesta respecto a cuál es el tema de mayor interés de protección para los quiteños y definitivamente el 60%, más del 60% de los quiteños tienen como mayor preocupación y necesidad de conservar el tema del agua. Y decirles que la protección del chocoandino, que es parte del noroccidente de Quito, es fundamental su conservación para que efectivamente 150,000 quiteños tengamos acceso al agua. Son todos los barrios que están asentados en las laderas del Pichincha. Estamos hablando de Pizulí, de la Roldós, de San Carlos, del Bosque, de la Cochapamba y muchos otros barrios más. Dependen definitivamente del agua del río Mindo y de la microcuenca del río Mindo que está en la zona. Entonces, estos elementos, digamos, son fundamentales y nosotros queremos como poner sobre la mesa de discusión y de hecho yo creo que eso hemos tenido como la fortuna y el acierto de haber marcado la cancha de la conversación, de haber definido cuáles son los términos de la conversación respecto al tema de la consulta de Quito y tenemos Ivonne, un ratito, ¿te has quedado sin audio? mesa de diversidad. ¿Aló? Ahora sí estás con audio. Te quedaste como unos 10 segundos sin audio. Si puedes repetir lo Ya. último, por favor. Gracias. No, plantearles que ahorita lo que necesitamos en este momento es poner sobre el tapete esos temas de conservar la naturaleza, ¿no? Que nosotros consideramos que las discusiones sobre el tema de lo económico que pretenden los mineros hacer notar y plantear que la economía del país depende de las actividades extractivas como petróleo y minería. Y definitivamente nosotros estamos viendo, tras 50 años de operaciones petroleras en el norte del país, en el norte de Amazonía, que se vive una tragedia humana realmente, ¿no? Los casos de cánceres en las personas van por miles, la desaparición de culturas y pueblos como son los tetetes y sanzaguaris, o sea, pueblos enteros desaparecieron, fueron sacrificados en función y en miras de una economía que realmente no es que ha satisfecho las necesidades de los ecuatorianos, todo lo contrario, para lo único que ha servido es para fomentar la corrupción en el Estado, ¿no? Y en este nuevo momento que el Estado está pretendiendo y planteando, Lazo planteó y antes Correa planteó que nosotros íbamos a ser la nueva economía nacional, iba a ser el minero, íbamos a ser el nuevo país minero. Y lo cierto es que este modelo extractivo minero se ha impuesto a sangre y fuego. O sea, si nosotros hacemos memoria de lo que ha pasado en el sur del país, en el territorio Shuar, debemos recordar que ahí hubieron el sacrificio de 3 personas que fueron asesinadas y que se impuso el modelo extractivista con la presencia de miles de personeros del ejército que se instalaron ahí por más de 6 meses para poder instalar los proyectos. Y lo mismo pasó en INTAG.
para que se imponga la fase de exploración en la zona del proyecto de Yurimagua, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, digamos, esa experiencia. En el país no ha habido democracia, no ha habido el derecho a la participación y de hecho este es el modelo, digamos, al cual los ecuatorianos no estamos dispuestos a permitir. Y creo que eso es bien importante de tomar en consideración justamente en este preciso instante para decirles que, por ejemplo, en este momento que estamos conversando en Palo Quemado, están echando tiros a la gente en Palo Quemado para poder imponer una consulta, entre comillas, con la presencia del ejército y realmente a sangre y fuego. Tenemos varios heridos en este momento, no sabemos exactamente cuántos heridos están, ni cuál es la condición de la salud ahí en la zona. Yo estaba hablando con la hermana Verónica Rivera, que está aquí en Quito, pero que ella estaba en Palo Quemado y ella está en contacto con la gente allá. Este preciso instante está aplicándose la consulta, entre comillas, la consulta ambiental a tiros, literalmente a tiros, no les estoy exagerando. Y eso está pasando también en las naves. Entonces, esa es la situación real en la que nos encontramos y la iniciativa que hemos tomado como organizaciones en Quito de plantearnos la consulta popular por iniciativa ciudadana es para tomar en nuestra mano, en la mano de los ciudadanos, la posibilidad de que decidamos a través de esta consulta popular ciudadana para que los urbanos de Quito realmente tengan el chance de decir qué modelo de desarrollo quieren. Si prefieren que se conserve esa maravillosa naturaleza que tenemos atrás del Pichincha o si prefieren un modelo de muerte que supone el tema minero. Y nosotros ya tenemos experiencias de consultas populares que ya se dieron en el país. Recientemente se hizo en Cuenca y en Cuenca la propuesta de conservar las zonas de recarga hídrica de los ríos más importantes de Cuenca ganó por más del 80% frente a una propuesta minera. Y también hubo en Quimsacocha una consulta asimismo vinculante en donde la gente votó en Quimsacocha y ganaron más del 90% la propuesta de conservación. Entonces, nosotros le estamos apostando a esa voluntad que tenemos los ecuatorianos de efectivamente conservar este hermoso patrimonio que tenemos, esta hermosa naturaleza que realmente sí es un don de Dios, sí es un don de la madre naturaleza y es una obligación nuestra proteger y cuidar. Y esperemos que, digamos, nosotros al ganar la consulta en Quito vamos a tener un desafío grande porque va a ser enfrentarnos cuerpo a cuerpo también, como está ocurriendo ahora, con los mineros, que es lo que ya está pasando en Pacto. En Pacto nosotros tenemos ahorita 35 campesinos que están criminalizados. Tienen juicios interpuestos por los propios mineros por defender sus territorios. Entonces, la situación en el país es una situación súper dramática realmente. Nosotros estábamos presentando a la Asamblea Nacional, antes de que la cierren, 160 casos de compañeros criminalizados en solo 5 casos de temas mineros. Estamos hablando de Pacto, de Buenos Aires, de Cahuasquí, de Río Blanco y de Esmeraldas. Solamente en 5 lugares ya tenemos 160 personas con procesos de criminalización por ser defensores de la naturaleza. Entonces, este es el escenario en el que nos encontramos, que es un escenario difícil, pero definitivamente, digamos, también tenemos una propuesta esperanzadora. Y lo que creo que es más importante es decirles que con esta consulta, esta propuesta de consulta, lo que nosotros estamos tratando de lograr, y estamos logrando, es un vínculo, es una propuesta que junta a la gente urbana con la gente rural, ¿no? Entonces, estamos dándole la oportunidad a la gente de la ciudad de que participe de una propuesta de conservación y que esa propuesta de conservación va a ser a través del derecho constitucional que tiene de participar en la toma de decisiones en el país. Eso. Ay, muchas gracias, Ivonne. Realmente la situación que nos pintas, como bien dices, es un poco desoladora, funesta. Creo que, sin embargo, sepamos enfrentar la realidad, ¿no? Tal como es, ¿no? Y aunar los esfuerzos y, como decía, con esta fuerza que se consiguió con los resultados de la consulta de Girón,
la consulta de Cuenca, que vaya con toda la fuerza, los ánimos y la solidaridad que estoy segura que hay en todo el resto de territorios, no solo en el país, sino en el mundo, para que los quiteños y quiteñas hagan ese acto, ¿no? De solidaridad, de reciprocidad con la gente que vive en la mancomunidad del Chocó andino. No sé si ahora damos paso a las preguntas. Por ahí Eulalia tenía alguna inquietud. También animarles a participar, contarles a nuestros expositores que estamos casi con una treintena de asistentes, a quienes les agradecemos por estar pendientes y estar justamente presentes. Eulalia, te doy la palabra. Gracias, Paola. Buenas tardes con todos. Gracias, Inti, por estar aquí. Gracias, Ivonne, a pesar de sus agendas llenas por participar con nosotros. Esta pregunta va primero para el Inti y luego para Ivonne. Hay toda una propaganda por los medios de comunicación que lleva a pensar que si lo que se hace artesanalmente en pequeña escala o inclusive en media escala afecta a la tierra. Pero si se hace a gran escala, dicen que tienen cierta tecnología mayor que no afecta a la madre tierra ni al agua. Y quisiera también, quizá, Ivonne, que nos aclare cuánta agua se consume en obtener 1 gramo de metal. Entonces, si vale la pena pensar que solamente la gran minería es la que va a cuidar el ambiente, entonces, por lo tanto, hay el riesgo de que se vote solo el sí en la artesanal, pequeña y media. Entonces, por favor, Inti, si puedes aclarar para todos esto, para estar claros el momento de decidir nuestra votación. Sí, gracias, Eulalia. Súper pertinente tu pregunta. A ver, la minería a gran escala, como decía un compañero, contamina a gran escala. No, para resumir, la minería a gran escala es realmente es desastrosa, ¿no? Tiene unos impactos irreversibles, tiene unos impactos enormes, gigantescos, y ahí quiero hacer una reflexión que es bien importante, porque como humanidad ahora nos han vendido, y es cierto, estamos con una crisis climática súper aguda, importante, que los políticos no han logrado solucionar. Los políticos no son la respuesta. Se subieron al poder, hicieron 1 y 1000 reuniones, las COPs y todos firmaron documentos y no solucionaron absolutamente nada. Y lo único que hicieron es buscar una disque solución a través de este cambio de matriz energética, ¿no es cierto? Y nos dijeron, no, pues ahora si es que todos tenemos carros eléctricos, con eso se soluciona y nos salvamos todos. Pues es terrible pensar esto y eso es lo que puede hacernos colapsar como humanidad y puede poner la vida del planeta realmente en riesgo. Pensar que, por ejemplo, las energías renovables, la energía de los carros, la energía o la movilidad eléctrica, por ejemplo, son la solución. Para hacer un carro eléctrico, veíamos el otro día en este programa de la Deutsche Welle, que es un programa muy profundo sobre el tema, me pareció formidable, pero estos datos ya los sabíamos. Por ejemplo, un carro eléctrico, ¿sí? Para hacer la batería se utiliza cobalto. Para hacer una batería solamente el desecho que sale del cobalto que se requiere son 50 toneladas por batería, o sea, por carro, ¿sí? Imagínense 50 toneladas de desecho solamente para el cobalto, para hacer un carro. Ahora calculen, hagamos un ejercicio bien básico, bien superficial, digamos 50 toneladas por el cobre, 50 toneladas por el aluminio, 50 toneladas por todo lo que requiere un carro. ¿Se imaginan dónde diablos vamos a meter tanto desecho? No nos alcanza el planeta.
Y si todos nos compramos un carro eléctrico como los europeos y los gringos, y todos los hindúes se compran un carro eléctrico, y todos los chinos se compran un carro eléctrico para dejar de calentar el planeta, necesitamos 7 planetas, o quién sabe más planetas, no nos alcanzan los planetas, ¿no? No nos alcanza este planeta porque tiene límites ecológicos. Entonces, cuando escuchamos decir a los mineros, no, la minería a gran escala tiene tecnología, mentira, mentira, porque es muy fácil pensar cómo hacemos para extraer el subsuelo sin dañar lo que tiene arriba el suelo. Estos bosques que tienen 12.000 años de evolución. No podemos, no, los minerales no van a salir mágicamente del subsuelo, ¿sí? Y para hacer minería a gran escala necesitas remover grandísimas cantidades de subsuelo para que sea rentable. Eso implica grandísimas cantidades de agua que se va a contaminar, grandísimas cantidades de desechos que se tienen que almacenar o que se tienen que botar en algún lado. Y ahí empiezan los seres humanos y las comunidades sacrificables, como es hoy en día Esmeraldas. Esmeraldas, lastimosamente, es una provincia que la sacrificamos, no nos importó nada. Y discúlpeme en la palabra, pero toda la mierda que sale de Quito, todo el jabón, todo el shampoo, toda la pasta de dientes, les mandamos a los hermanos esmeraldeños, sin ningún empacho. Igual pasó con la Amazonía, sacrificamos comunidades enteras. Ahí acaba de decir la Ivonne, los tetetes, los anzahuaris, ahora los shuaras. O sea, ¿por qué? ¿Quién nos dio el derecho a nosotros? Los occidentales me refiero, los que estamos metidos en el modelo, de matar gente, de desaparecer pueblos enteros. Ahora vamos a irnos contra los Tagaer y los Taromenanes. ¿Quién nos dio ese derecho? Y eso es lo que está en juego en esta situación. Es terrible, no pueden haber familias, pueblos, comunidades de sacrificio. Y si es que hacemos minería en escala, en algún lado vamos a tener que sacrificar para hacer piscinas de relaves y montañas de desechos. Entonces, ese cuento no hay que tragárselo. La minería a gran escala contamina a gran escala. La minería ilegal contamina legalmente y la minería ilegal contamina ilegalmente. ¿Sí? Para la minería ilegal debería estar el Estado controlándola. Para la minería legal nosotros no lo vamos a permitir porque no somos sacrificables. ¿Quién dijo que mi vida vale menos que la vida de un señor que tiene una empresa minera y tiene su oficina en la Chiris o en la González Suárez o en Quito? Mi vida vale igual que la de él. Yo respeto su vida, yo no le voy a matar a él. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestro modelo extractivo. Y eso es lo que nos estamos jugando como humanidad, porque las potencias desarrolladas, los países del norte, están pensando en eso para curar el cambio climático. Que si todos tenemos carro eléctrico, paneles solares, nos salvamos todos. Y eso es una falacia, es una mentira, porque necesitan litio, necesitan cobalto, necesitan níquel, necesitan un montón de minerales. Y con eso van a sacrificar un montón de personas y de vida. Eso, Eulalia, discúlpame que me fui por otro lado tal vez, pero quería también aclarar esta situación un poco más profundamente. Gracias, Inti, gracias por tu participación. No sé si Ivonne quieres decir algo en relación a la situación del agua, precisamente, que duele tanto en Quito y que ya hay países que están en situaciones de carencia de agua. Bien, respecto a tu pregunta, ¿no? ¿Cuánto se necesita para un gramo de oro? Y los datos te dan más o menos 1.000 litros de agua por un gramo de oro que se requiere, ¿no es cierto? En un día de explotación, digamos, de actividades mineras, se requiere la misma cantidad de agua que se necesita en una ciudad para satisfacer a 600.000 personas en un día de explotación de actividades mineras. Entonces, digamos, esa es como la relación. La actividad minera es una de las actividades que más cantidad de agua necesita para remover, porque piensa tú que lo que necesita la minería es chancar, o sea, saca las piedras del subsuelo y luego las tiene que triturar y las tiene que separar, o sea, tiene que separar el mineral de la piedra, ¿no es cierto? Entonces, para hacer ese procesamiento necesita cantidades impresionantes de agua. Y son aguas puras, prístinas, que normalmente viene de los entornos en donde se instala la minería y las retorna llena
de contaminantes, de mercurio, de cianuro, de metales pesados, las retorna a los fuentes de agua, digamos, subterráneas o superficiales, en donde la gente, digamos, aguas abajo la toma. Entonces, eso es una condición sine qua non, indispensable de la actividad. Ninguna actividad minera se hace sin agua. El agua que ellos necesitan es el agua que le van a quitar a las ciudades, a los urbanos que toman agua potable y también el agua de riego que van a tomar la gente en las comunidades. Y esto es súper importante anotarlo en este momento porque precisamente todo el país, yo estoy acá, yo estoy mirando en muchísimos casos en la frontera con Perú, en territorio Shuar, en Buenos Aires con la empresa Hanrin, en pacto con la gente que está en la zona donde está la empresa Melina Changó. Las empresas están en este momento pidiendo derechos de uso de agua. Las empresas están ahorita como que hubieran pateado un avispero y todas ellas están pidiendo derecho de uso de agua. Y como los campesinos no han tenido la práctica de pedir el agua, entonces el Estado les va a dar privilegiadamente el uso de agua a las empresas mineras. Y esta es una situación súper alarmante en este momento, porque de aquí a poco la gente que hace cultivos, la gente que tiene vacas, la gente que tiene que cuidar que se mete a los ríos para bañar, la gente que tome el agua para dar de comer a las ciudades, pues ya no va a tener ese acceso al agua, porque los mineros están en este momento ganando apresuradamente, digamos, el derecho de uso de agua y yéndose contra la prelación del agua, ¿no es cierto? Porque la Constitución dice que la prelación es derecho humano al agua, el derecho de uso de humano al agua, el de riego, el caudal ecológico del río y finalmente actividades industriales. Pero lo cierto es que en este país, como se hacen las cosas, digamos, es siempre en función de beneficiar el interés particular y el interés de las empresas. Entonces, eso con respecto al tema del agua. Con respecto al tema de la escala, a mí me parece que es súper importante, justo como dice el INTI, digamos, la importancia de la actividad minera en relación con la escala es que van a generar unos daños que se conocen como daños a perpetuidad. Y es que si utilizan millones, si procesan millones de toneladas o miles de toneladas al día, esos miles de toneladas de material que tratan y de desperdicios que generan se tienen que colocar en algún lugar. ¿No es cierto? Entonces, lo que se conoce en la actividad minera, por ejemplo, las relaveras, ¿no es cierto? Los diques de relaves que son como lagunas gigantescas. Pensemos, por ejemplo, en la laguna de San Pablo. Hay un proyecto minero que se llama Mirador, que va a generar una relavera que va a almacenar, va a ser como unos 6 lagos San Pablos, ¿no? Pensemos de así. Y además, esa relavera va a ser construida está siendo construida, digamos, en un encañonado sobre un río, ¿no? Y se va a hacer una pared de 260 metros de altura. Y ahí se están colocando diariamente 60,000 toneladas de desechos. Entonces, piense usted que diariamente, cada día se van colocando 60,000 toneladas de desechos y el proyecto tiene 30 años. Entonces, pensemos en la cantidad de desechos que se van a acumular durante 30 años de vida útil del proyecto. Eso va a acumularse y esa relavera que está construida en ese lugar que se llama Río Tundaimi, ahí en Morona, Santiago, según estudios realizados por un ingeniero, no, por un ingeniero, digamos, minero, este ingeniero lo que dice, esa relavera se va a romper y el asunto no es saber, o sea, si se va a romper o no, o sea, esa se va a romper. La pregunta es cuándo se va a romper esa relavera. Y el momento que esos millones de toneladas se lancen al río, va a ser el río Zamora, van a quedar poblaciones sepultadas debajo de esos escombros de esa relavera. Y ese es un hecho que ha ocurrido constantemente en las ciudades que viven abajo de las relaveras. Pasó recientemente en Brumandiño, en el 2019, la relavera que se rompió sepultó a 300 personas debajo de los escombros. En el caso del río, de la relavera de Tundaimi, van a ser millones de toneladas que se van a lanzar al río y van a ser muchísimos pueblos ribereños, sobre todo pueblos indígenas shuar y pueblos campesinos, que van a quedar sepultados bajo esos escombros. Esa es la magnitud del problema, o sea, el que sean empresas mineras legales, entre comillas, de gran escala,
Lo único es que es una garantía de muerte, no es una garantía de que van a hacer una práctica de, como le dicen ellos, tecnología de punta. No hay tecnología de punta que pueda evitar que se acumule tantos desechos, tantos millones de desechos. Entonces, esa es la situación, Eulalia. O sea, es una situación súper dramática y con toda esa razón, digamos, la gente está en procesos de resistencia a que se impongan proyectos mineros en sus territorios. Esa es la Gracias, razón Ivonne. por la que estamos en esta propuesta. Gracias. Eh, Por gracias, favor, Ivonne. pedimos apaguen sus micrófonos para poder escuchar. No, solo yo quisiera hacer un par de acotaciones a lo que han dicho nuestros compañeros con respecto a lo que plantea Inti, ¿no? Como decía Eulalia, los medios de comunicación y el discurso oficial nos hace creer que existe una minería legal y una minería ilegal. Sin embargo, yo aquí quisiera contarles que esta supuesta minería legal no existe, porque las empresas más grandes, como tienen mucho más dinero, pueden invertir, ¿no? En sus relaciones públicas, en su lavado de imagen. Sin embargo, no por ser más grandes están exentas de incumplir las leyes de nuestro país. De hecho, creo que todos los 5 proyectos estratégicos, la Contraloría General del Estado hizo un examen especial y donde realmente comprobó que ninguno de estos proyectos tenía nada de legal. Y si realmente pensásemos y nos acotáramos a lo que dice nuestra legislación, los 5, creo que estaba también incluido este que está en Imbabura, los 6 no deberían seguir su fase de desarrollo. Sin embargo, como nos cuenta la Ivonne, el proyecto Mirador en la zona esta de Zamora Chinchipe está funcionando también el proyecto Fruta del Norte. Los 2 proyectos en Azuay, Río Blanco y Loma Larga o Quimsacocha están detenidos, pero gracias a esta fuerza social, nuestra resistencia. Y lo mismo sucede con el proyecto Ananza San Carlos. Entonces, mm, evitemos que este discurso, esta narrativa nos confunda, porque ni por ser grandes ni por ser pequeños, como nos dice Inti, hacen bien las cosas. Y bueno, solo para complementar lo que Ivonne nos muestra, yo les voy a compartir el enlace a este libro que se llama Extractivismo, Crisis y Alternativas Sustentables, en donde tenemos un capítulo particular que se llama Un análisis costo-beneficio extendido de la mega minería en el Ecuador, que fue elaborado por William Thatcher, en donde él hace un estudio en el cual de aquí a 100 años nos muestra cuáles van a ser los costos y los beneficios de apostar por un modelo megaminero. Como ya nos contó el Inti y la Ivonne, nuestro país está repleto de concesiones mineras, pero hace este análisis a partir del uso de energía, del uso del agua, de la emisión de desechos. Entonces, no es posible que nuestro país se vea abocado a seguir invirtiendo en represas hidroeléctricas. ¿Para qué? Para proveer de energía a proyectos que utilizan la misma cantidad de energía que lo haría una ciudad. Y no hablemos de la cantidad de desechos que van generando. Y solo les voy a poner en el chat para que puedan descargárselo y ojalá leer, porque yo creo que también es una forma de corresponsabilidad empezar a manejar datos técnicos e informarnos así e ir poco a poco desmitificando estos datos, esta apariencia de empresas responsables, empresas limpias, que de responsables y limpias no tienen nada. No sé si Inti quieres acotar algo, o Ivonne, o alguien tiene otra pregunta. No, María Paula, solamente justamente eso, ¿no? Datos hay muchísimos, hay bastante información, eh, y hay que tomar con mucho cuidado lo que están diciendo desde el otro sector, del lado de los intereses, y yo diría incluso de la codicia. La codicia nos va a poner, nos está poniendo como seres humanos al filo de la extinción. Y esto ustedes pueden darse cuenta, en Uruguay ya no tienen agua, se está muriendo la gente del calor en Europa, eh, y ellos siguen repitiendo que no, que la minería de alta tecnología, los derrames en el océano son evidentes, la tecnología no existe, ¿sí? La riqueza no va para la gente, lo que se genera ahí va para las empresas. Entonces, lastimosamente, dicen que una mentira repetida 1000 veces se vuelve una verdad. Pues
Nosotros no tenemos que permitir que esas mentiras continúen. La minería legal e ilegal son hermanas siamesas. ¿Sí? No existe minería sostenible, eso no es verdad. Y eso se evidencia cuando ves, por ejemplo, una mina que se llama la Oki Teddy en Estados Unidos, que sigue produciendo drenaje de mina después de 600 años, ¿no? O sea, hay evidencias por todo lado, ¿sí? Y esa verdad no se puede mantener de pie, hay que escarbar un poquito y darse cuenta que todo esto es mentira y que va la vida, se nos va la vida a los quiteños y quiteñas, porque como les decía, de eso depende el agua de la ciudad más poblada de Quito, de eso depende del alimento de la ciudad más poblada de Quito, de eso depende que no hayan desastres como los que ha habido, la Gasca, por ejemplo, ¿sí? O, mientras seamos injustos y no se construya justicia social, el cambio climático va a continuar. Mientras sigamos forzando a los campesinos a salir del campo e ir a montarse sobre una loma o a colgarse de una quebrada para tener derechos, no va a existir una ciudad sostenible. Y eso es porque no hay derechos en el campo. Y la consulta popular hay que verla no es solamente por el sí y la minería, es porque tenemos un derecho que tenemos que reivindicar, un derecho a tomar decisiones como ciudadanos, más allá de votar cada 4 años, rayar por la cara de un político. Es ahora que tenemos esa responsabilidad y ese derecho, ¿no? Y eso es súper importante de rescatar, porque además, más allá de la consulta, hay que pensar que tenemos que construir justicia social, tenemos que buscar equilibrios entre el campo y la ciudad, ¿sí? Lastimosamente tuvimos la revolución ciudadana, no era una revolución del país, clarito nos dijeron ciudadana, y los políticos están buscando tener muchos votos y mucho dinero para mantenerse en el poder. Y ese dinero y esos votos se los dan las ciudades, no se los dan los campesinos, porque somos pocos los que vivimos en el campo, ¿sí? Pero hay que entender que sin el campo la ciudad no vive, ¿sí? Entonces, la construcción, como decía la Ivonne, con esta consulta popular, es una construcción de ida y vuelta, es crear unos lazos entre el campo y la ciudad, entender y crear una suerte de hermandad con el campo y la ciudad que perdimos en algún momento. Sí, entender que ese alimento que me lo estoy comiendo, alguien lo tuvo que cultivar y que esa persona que me está alimentando tiene que ser remunerada por ese alimento y tiene que ojalá tener cómo educar a sus hijos y ojalá pueda tener también cómo curar a su familia. Eso es la profundidad de estas consultas. Gracias, Inti. Realmente muy, muy pertinente lo que dices, ¿no? Este llamado a no solo ejercer este derecho al voto, nuestra responsabilidad, sino también ese compromiso con las personas que están luchando ahora, pero también en las futuras generaciones, ¿no? Porque como nos decías, se trata de impactos a perpetuidad. Quizá, Ivonne, ¿deseas añadir algo? Bueno, yo primerito agradecerles un montón y la paciencia y el permitirme, digamos, me disculpo haber llegado un poco tarde, pero la otra que quería yo volver a insistir, yo quisiera aprovechar este espacio como quiero aprovechar todos los espacios para recordarles a los quiteños, a las personas que van a votar en Quito, que tienen que hacer 4 rayitas en el sí. ¿Por qué sí? Es porque es la prohibición a las actividades mineras. En el caso del Quito del el sí al Chocó, es la prohibición de actividades mineras de pequeña, mediana, grande y a escala artesanal. Y también que voten sí por el Yasuní. Lo que se está planteando es que se mantenga el crudo bajo el subsuelo en el bloque 43 y la respuesta es sí. Sí queremos que se mantenga el crudo en el subsuelo. Significa que ya no queremos que saquemos el petróleo del Yasuní. Entonces, esa es como la solicitud, digamos, el pedido y decirles que con mucha alegría nosotros estamos y con mucho ahínco estamos trabajando en este proceso y les agradecemos muchísimo a ustedes por su atención. Gracias, Ivonne. Le doy la palabra a Sergio, por favor, adelante. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Saludos, Inti, Ivonne. Gracias por hacer estos en vivo más que todo. Y se ve también que la gente, tal vez de pacto, sí estarán conectados, escuchando, pero no creo.
la verdad sí me preocupa bastante, ya que hay una desinformación en la parroquia de Pacto y esperemos aprovechar un poco, como habíamos dicho, nosotros no dependemos de la parroquia de Pacto seguramente, pero un granito de arena hará lo posible también, pues. Entonces queremos seguir ayudando en el tema de la campaña acá en Pacto, pero en la realidad no hemos tenido resultados, no me han mandado afiches, nada, para yo poder hacer los días domingos, que son feriados acá en Pacto. Uno. Lo otro es que, por ejemplo, los candidatos que están bajando hacia la parroquia de Pacto, tanto como Yacu o tanto como que ahora la lista una con este asambleísta que representa a la ruralidad, también que ha sido de Nanegalito este señor, y hablaba de que sí, voten por él, pero yo directamente me topé con él y le dije, pero, y sobre la consulta, ¿usted qué se pronuncia? Entonces me dijo, es que no sé cómo está mal formulada la pregunta. Le dije, entonces hay que un poquito enterarse sobre nuestro territorio. Le digo, si usted habla que es de Nanegalito y que está votándose a candidatura por, por asambleísta rural y no tiene estas ideas, entonces, ¿cómo cree usted hacer asambleísta? Le dije yo así directamente. Pero no sé, ahí es la pregunta a ustedes. Si es conveniente que ellos apoyen o hablen de que sí deben votar por el sí, y eso es lo que yo le dije, ¿no? Eso nomás una pregunta para la Inti. Sí, gracias, Sergio. A ver, dos cosas, Sergio. Verás, todavía no estamos en campaña. Si salimos ahorita con la campaña, el CNE nos puede multar. La próxima semana arranca la campaña oficial, digamos, ¿no es cierto? En donde ya vamos a pedir el voto, sí. Eso por un lado. Entonces ahí sí hay que ver cómo coordinamos entrega de materiales que se pueda para pacto. De hecho, el Richard está en Quito también con la IVO coordinando estas cosas. Pero sí, hay que trabajar bastante en pacto. Sergio, en cuanto a los políticos, ve, hermano, ahorita mejor, yo les estoy viendo de lejos. No queremos, esto es una consigna ciudadana. Si ellos quieren hacer campaña por el sí, Gracias. Gracias. Sí, muchísimas gracias de verdad a nombre de la conferencia, a cada uno de ustedes, a Inti, a Ivonne, y a Paola y a quienes pues se han reunido para darnos este espacio para poder en realidad conocer a fondo estos temas vitales sobre el presente y el futuro de nuestro país y que cada vez también vayamos haciendo mayor conciencia sobre la realidad de la destrucción de nuestra propia ecología. También como no agradecer a la SER que nos facilita también esos espacios para que nosotros desde Justicia y Paz podamos también sumarnos a estas luchas del pueblo, porque no somos ajenos a una realidad. Nos duele lo que nos pasa con la ecología, nos duele lo que nos pasa con nuestros hermanos campesinos, con el engaño, y nos duele los engaños que nos hacen a nivel nacional a todos. Entonces, también estos espacios son para eso, para ir también creciendo en red, para ir haciendo mayor conciencia, ¿no? Entonces, por eso cerramos este espacio también agradeciéndole a nuestro Dios y que Él siga iluminando estas luchas y que no nos detengamos, ¿no? Que sigamos adelante. Por eso quisiera con una oracioncita a la Madre Tierra terminar este encuentro. Y este es tomado de Querida Amazonía. Y nos dice así: Madre de la vida, en tu seno El seno materno materno se fue se fue formando Jesús. formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe. Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonía del Chocó andino. Muéstrate como madre de todas las criaturas, en la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa y de todo lo que briva en sus selvas. Cuida con tu cariño
esa explosión de hermosura. Pide a Jesús que derrame todo su amor en los hombres y en las mujeres que allí habitan, para que sepan admirarla y cuidarla. Haz nacer a tu Hijo en sus corazones, para que Él brille en la Amazonía, en sus pueblos y en sus culturas, con la luz de su palabra, con el consuelo de su amor, con su mensaje de fraternidad y de justicia. Amén. Amén. Gracias, ¿no? Y sigamos llenos de esperanza. Dios, Creador, seguirá caminando con nosotros. Gracias por darnos su tiempo y sigamos adelante. Un abrazo lleno de esperanza.